Hola jóvenes, buenos días. Hoy vamos a comenzar a ver derivadas de funciones trascendentes, ¿ok? Vamos a comenzar viendo la derivada de la función seno, que es coseno de x. Y ahí está. Vamos a ver un ejemplo. Nosotros tenemos y igual a x cuadrada seno de x y nos pide el problema encontrar y'. Si se dan cuenta, aquí nosotros tenemos un producto x cuadrada por seno de x. Saca tu formulario. ¿Qué es lo que dice tu fórmula? Eso, ¿verdad? Entonces f va a ser x cuadrada y la derivada de f es 2x. G es seno de x y la derivada de g, la derivada del seno de x es coseno de x. Por lo tanto, y' va a ser igual a f' por g más f por g'. Y ahí está. Esa es tu derivada. También tenemos la derivada del coseno de x. Que es menos seno de x. Esta también va para tu formulario. Ten mucho cuidado con el menos, ¿ok? Menos seno de x. Vamos a ver el siguiente ejemplo. Nos piden encontrar la derivada de esa función seno sobre 1 menos coseno de 2x. Aquí tenemos una división y nosotros recordamos que la derivada de f entre g va a ser eso, ¿ok? Esa fórmula ya la habíamos manejado. Vamos entonces a calcular la derivada. F es seno de x. Su derivada es coseno de x. La derivada del seno es coseno. G, el denominador, es 1 menos el coseno de 2x. Todas nuestras fórmulas de derivadas tenemos que derivar también x. Que como tenemos x, en este caso sería coseno de x por la derivada de x respecto a x, que es 1, por eso no se suele poner igual acá, que se suele poner. Pero siempre las funciones trigonométricas se tiene que derivar también el argumento. ¿Qué' sería la derivada de 1, es 0, menos la derivada del coseno, que es menos seno. Y derivas también el argumento, lo que está adentro. Esto entonces te quedaría menos por menos más 2 seno de 2x. Incluso unos autores manejan la derivada del seno de u. Y también con el coseno. Eso mero, ¿ok?
que es la derivada del argumento, de lo que le está sacando la función coseno. Vamos a continuar. Nos piden encontrar la derivada de esa función. ¿Cómo la vamos a calcular? Acuérdate que aquí tú tienes tres términos. Vas a sacar o vas a calcular la derivada de cada término. Como en este término tú tienes un coeficiente, lo vas a sacar de tu derivada. 2 por... Aquí estamos usando esta formulita. ¿Ok? El coeficiente lo puedes sacar de tu derivada. Brinca para afuera. Y vamos a tener 2 por la derivada del seno. Más 3 por la derivada del coseno menos la derivada de x cúbica. Vamos a tener aquí 2 por la derivada del seno es coseno, más 3 por la derivada del coseno, que es menos seno, menos la derivada de x cúbica. Acuérdate, multiplicas coeficiente por exponente y le restas 1 al exponente. Esto sería la derivada. ¿Ok? Vamos por otro ejemplo. Bueno, antes de continuar con el otro ejemplo, vamos a ver la derivada de la tangente. Esto tú lo puedes calcular de dos formas. La primera, tangente de x es seno entre coseno. Y calcular la derivada de esta división con lo que ya conoces. Si no, vamos que sea de u. Si no, es secante cuadrada de u por la derivada del argumento. ¿Ok? Y la de la cotangente es esto. ¿Ok? Esas formulitas, pónganlas en su formulario. También estas de arriba, ¿no? Estas. Pónganlas en su formulario. La derivada de la secante es secante tangente por la derivada del argumento. Esta va para su formulario. Y la de la cosecante eso. Okay. Esas 6 formulitas nos van a servir para calcular derivadas de funciones trigonométricas. Ok, vamos a los ejemplos. Ok,
Ahí está y, que es tangente por secante. Nos piden calcular la derivada. Primero que nada, tenemos un producto, tangente por secante. ¿Cómo vamos a calcular su derivada? Pues lo hacemos como producto. F es tangente, por lo tanto F' es secante cuadrada. G es secante, G' es secante tangente. Por lo tanto, Y' va a ser F' por G. Secante cuadrada por secante es secante cúbica. Más G' secante tangente por tangente. Y ahí está. Ahí está. Esa sería la derivada. Vamos ahora por más y más ejemplos, ¿no? Nos piden calcular la derivada de 3 seno de x. La derivada de 3 seno de x va a ser 3 por la derivada del seno de x. Sacamos el coeficiente, y la derivada del seno de x es coseno. Y esa es su respuesta. Tenemos la tangente de x más cotangente de x. Vamos a calcular su derivada. La derivada de la tangente, ve tu formulario, y es secante cuadrada de x. Más la derivada de la cotangente, que es menos cosecante cuadrada de x. Y esto te queda secante cuadrada menos cosecante cuadrada. Y esta es la derivada. Acá está. Vamos por otro ejemplo. Tenemos eso, 4 secante menos 2 cosecante de x. La derivada, ¿cómo la vamos a calcular? Y', sacamos el coeficiente y calculamos la derivada de la secante. Bueno, ya la tienes ahí en tu formulario. 4 por la derivada de la secante, que es secante tangente. Menos 2 por la derivada de la cosecante, que es menos cosecante cotangente. Vamos a quitar esos paréntesis y queda 4 secante tangente más 2 cosecante cotangente. Falta una x aquí. Y ese sería su resultado. Aquí vamos a tener nosotros un producto, este producto. Y lo vamos a calcular como tal, como producto. Vamos a tener la derivada, ocupamos f y ocupamos g. F es 2t y su derivada es 2. G
es el coseno de t y su derivada sería menos seno de t. En la clase pasada vimos la variable x, ok, ahora es la variable t, se procede igual, de la misma manera, únicamente cambiándole el nombre a las variables. En vez de x va a ser t, y' va a ser f' por g más f por g'. Quitamos paréntesis y este es el resultado. Ok. Tenemos esa función 4x cuadrada por el coseno de x. Prosigamos. Aquí tenemos un producto. Ok, vamos a resolverla como eso, como producto. F es 4x cuadrada, f' es 8x. G es el coseno, g' menos seno de x. La derivada de las funciones trascendentales o trascendentes ya las acabamos de ver, ok. Ahí las tienes en tu formulario. Te recomiendo no empezar un formulario nuevo cada vez que comencemos una clase, ¿no? Llevar el mismo para que no se te pierdan. Bueno, la derivada va a ser f' por g más f por g'. Quitamos paréntesis y queda 4x cuadrada seno de x. Ok, aquí lo único que hicimos fue multiplicar los signos. Este sería el resultado. Bueno, ¿cómo vamos a resolver la derivada de esa función? Nosotros ahí tenemos dos sumandos. Calculamos la derivada de cada una. Y' sería la derivada de x seno de x más la derivada del coseno de x. En la primera tenemos un producto. F es x, f' es 1, g es seno de x, g' es coseno de x. Y la derivada del coseno de x ya la conocemos, la vamos a poner ahorita, ¿no? Por lo tanto, la derivada va a ser f' por g más f por g'. Estos dos términos son la derivada de x seno de x. Seguimos con la derivada del coseno de x. La derivada es menos seno de x. Reducimos términos semejantes y queda únicamente x coseno de x, ¿ok? Cualquier duda, pausa tu video para que hagas tus anotaciones, ¿ok? Anotes tus dudas y me las entregues al final del video.
Ahora tenemos una función g que depende de y. Nuestra variable independiente ya no es x, ya no es t, es y, se vale. Vamos a calcular la derivada de g. De g'. En vez de poner f, ahora es g. Bueno, va a ser 3 por la derivada del seno de y, que es coseno de y, menos la derivada de este producto. Aquí nuestra función es g. Para que no tengas bolas en un producto, su derivada es cada uno por la derivada del otro y se suman. Por lo tanto, tenemos f, que es y. La derivada de f es 1 porque ahora es la derivada de y respecto a y, a tu variable independiente. G es coseno de y, por lo tanto g' es menos seno de y. Tu derivada va a ser f' por g. Acá, ¿no? Va acá. Sería f' por g, 1 por coseno, más f por g'. Y vamos a comenzar quitando ese paréntesis. Quedando únicamente el producto de los dos signos. Más por menos es menos y por seno de y. Y ahora vamos a quitar el corchete. Quedándonos menos coseno de y más y seno de y. ¿Ok? Y reducimos términos semejantes. 3 coseno menos coseno únicamente son 2 coseno de y. Y queda y seno de y acá. Ese no se reduce con nada. Y este sería su resultado. Ok, vamos a calcular la derivada de la función h. Aquí nosotros vamos a tener un producto. Esto por esto. ¿Por qué el 4 no lo metemos en el producto? Porque como ese 4 está multiplicando a todo el término, ese 4 lo vamos a sacar de la derivada. La derivada de h sería 4 por la derivada de seno coseno. Vamos a escribirlo. Y tenemos ese producto. F es seno de x, f' es coseno de x. G es coseno de x y g' menos seno de x. Vamos a tener entonces que la derivada es 4 por seno por menos seno, quedaría menos seno cuadrado de x, más coseno por coseno es coseno cuadrado de x. Ahí ya no se reduce nada, ya lo puedes dejar así. Ok, esta sería tu derivada. Aquí en ambos términos, en ambos tenemos productos. X cuadrada que multiplica el seno
y 2x que multiplica al coseno, ¿ok? Hay que calcular su derivada. Este sumando nos va a separar derivadas. Y' sería la derivada de x cuadrada seno más la derivada de 2x coseno. ¿Ok? Aquí vamos a tener lo de acá, el producto ese. Para el primer término, f es x cuadrada, f' es 2x, g es el seno de x y su derivada es menos coseno de x. Para el segundo, lo voy a escribir en otro color para que se distingan. Ok, y acá en la segunda vamos a tener también una f que es 2x y f' es 2. G es coseno y g' menos seno. Ok, vamos a calcular entonces la derivada. F' por g más f por g'. Estos dos términos son la derivada de x cuadrada seno de x. Vamos por la derivada del otro término. Sería f' por g más 2 coseno más f por g', pero es menos 2x seno de x. Y ahí está. Hay que reducir términos semejantes. Únicamente son estos dos que se van a cancelar, quedando nuestra derivada como x cuadrada coseno más 2 coseno. Y ahí está. Esa es la derivada. Tenemos ahora esa función, x cuadrada coseno de x menos 2x seno de x menos 2 seno, perdón, coseno de x. En los dos primeros términos igual, tenemos un producto. En el último no, únicamente es menos 2 coseno de x. Hay que calcular entonces y', la derivada. Voy a borrar aquí, ¿no? Para que alcance el espacio. Para este primer término, para este, f es x cuadrada, f' es 2x, g es coseno de x y g' menos seno de x. Si te fijas, los dos términos del producto son f y g, ¿ok? Continuamos. Para este otro, f es 2x y f' es 2. G es seno de x, g' coseno de x. El signo menos lo vamos a poner antes de la derivada, ¿ok? Entonces, y' antes de la derivada de este término. Y' va a ser, vamos por el primer término, 2x coseno de estos dos más x cuadrada por menos seno de x, quedando menos x cuadrada seno de x. Estos dos decíamos
son la derivada de este primer término. Vamos por el segundo. Menos, es este signo menos que está aquí. Menos la derivada de 2x seno de x, que va a quedar 2 seno de x más 2x por coseno de x. Y por último, menos 2 por la derivada del coseno, que es menos seno de x. Y vamos a quitar paréntesis y corchetes, quedándonos 2x coseno menos x cuadrada seno menos 2 seno de x menos 2x coseno de x más 2 seno de x. Aquí nos damos cuenta que hay varios términos que se van a cancelar. 2x coseno se van a cancelar y 2 seno de x, aquí está, se cancela, quedando únicamente menos x cuadrada seno de x. Y ahí está. Ok, vamos por otro ejemplo. Bueno, vamos a calcular esa derivada. Únicamente en los dos términos del medio vamos a tener productos. Los otros dos no. La derivada de x cúbica y la derivada del coseno son directas, ya las conoces. Vamos a tener aquí f es x cuadrada, f' 2x. G es coseno de x, g' menos seno de x. Eso es para el primer término. Para el segundo término, f es 2x, f' es 2. G es seno de x, g' coseno de x. Bueno, vamos a calcular la derivada entonces. Y' va a ser la derivada de x cúbica, 3x cuadrada, menos la derivada de x cuadrada coseno. Su derivada la vamos a sacar de aquí, f' por g, más f por g', que vamos a tener x cuadrada por menos seno de x. Va a ser menos x cuadrada seno de x. Seguimos, más más la derivada de 2x seno de x, que igual lo sacamos de aquí. Vamos a tener f' por g más f por g'. Ahí está. Y por último, más 2 por la derivada del coseno, que es menos seno de x. Y vamos a quitar todos esos paréntesis y corchetes, quedándonos 3x cuadrada menos 2x coseno más x cuadrada seno más 2 seno más 2x coseno menos 2 seno de x. ¿Ok? Bueno, hay términos que se van a cancelar. ¿Va a haber términos semejantes? Sí, aquí hay un par. Se cancelan. Aquí hay otro. Se cancelan.
quedándonos únicamente 3x cuadrada más x cuadrada seno de x. Ese sería tu resultado. Vamos por otro ejercicio. Bueno, vamos a tener ese ejercicio. La derivada de eso va a ser 3 por la derivada de la secante tangente. Ok, por lo tanto vamos a calcular la derivada de la secante tangente y eso lo multiplicamos por 3. Recuerda, el coeficiente lo puedes sacar de tu derivada. Y en este caso f es secante de x, f'. La derivada de la secante es secante tangente. Es por, no, secante tangente es secante por tangente. G es tangente y su derivada es secante cuadrada. Por lo tanto, la derivada de y va a ser f' por g, secante de x por tangente, o sea, tangente cuadrada de x, más secante por secante cuadrada, es secante cúbica de x. Y ahí está. En 2 pasos sale. Vamos por el siguiente. Bueno, vamos a tener eso. Coseno de x por cotangente de x. Igual tenemos un producto. ¿Cómo lo vamos a resolver? Como tal. F es coseno. F' va a ser menos seno de x. G, cotangente. G', la derivada de la cotangente es menos cosecante cuadrada. Ok, entonces y' va a ser f' por g menos seno por cotangente más coseno por menos cosecante cuadrada. Quedaría menos coseno por cosecante cuadrada de x. Y esto algebraicamente, bueno, trigonométricamente se pudiera reducir. Quedaría, si lo quieres entregar así, está bien, ¿ok? Pero seno por cotangente es coseno. Y coseno por cosecante cuadrada, esa no se cancela. ¿Ok? Y ya quedaría así. Pero te digo, si lo quieres reducir, adelante. Tenemos eso. La cotangente por la cosecante. Y vamos a encontrar su derivada. F es la cotangente. F'
es menos cosecante cuadrada. Ahí está. G es cosecante de X. G' es menos cosecante cotangente de X, ¿ok? Por lo tanto, el producto sería F' por G menos cosecante cuadrada por cosecante es menos cosecante cúbica de X más F por G', que por los signos vamos a tener menos. Esto es cotangente, ¿no? A veces lo escribo cotangente de X, a veces cotangente de X. Ok, de las dos maneras. Seguimos. Vamos a dar entonces F por G. Sería cotangente por cosecante cotangente, pues es cosecante por cotangente cuadrada de X, porque se está multiplicando aquí cotangente y cotangente. Y este sería el resultado. Ok. Y estas serían las derivadas de funciones trigonométricas.